maravilloso, Dios mío bendito, poder disfrutar de la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo, Señor. Tú eres el que nos llenas en todo y en todas y en todo, Señor. Fuera de ti no hay esperanza, fuera de ti solo habrían tristezas, angustias, desconsolación, pero contigo todo lo tenemos, Señor. Por eso te buscamos de corazón, Señor. Por eso nos reunimos como pueblo, congregados en torno a ti, Señor. Porque nos congregamos en torno a ti para que nos sigas instruyendo, Señor. Para que la palabra en esta hora realmente sea del espíritu tuyo a nuestro espíritu, Señor. Allí, Señor, ha activado el ministerio del Espíritu Santo, Señor, que es el que fluye con los dones del Espíritu, Señor, impartidos sobre tus siervos, Señor, sobre los instrumentos hechos de barro, para que se manifieste la excelencia, el poder, la grandeza tuya, Señor. Y cuanto más sabio fue el predicador, con la sabiduría que viene de ti, de lo alto, cuanto más sabiduría enseña al pueblo. Y hace escuchar, y hace escudriñar, y compone muchos proverbios, muchos temas, muchos mensajes de consolación que direccionan, Señor, que enseñan, Señor, el propósito tuyo en cada vida, Señor. Que esa palabra, Señor, se cumpla en aquel que escucha, Señor, lo atesora, lo viva y pueda disfrutar de la bendición tuya, que es la que enriquece, Señor, y no añade ninguna tristeza a ninguna alma que es bendecida por ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, qué bendición nuevamente estar aquí unánimes juntos como hermanos, como pueblo, en torno al gran pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. A Él es que oímos, porque a Él es que hemos de escuchar. En la antigüedad, Dios habló a su pueblo en el Antiguo Testamento por los profetas, pero en este tiempo nos habla por el Hijo, como en esta hora que nos va a hablar por el Hijo del Dios viviente, Javier Cano, Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos y nos habla a través de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Bueno, hoy el Señor quiere que entendamos entre la bendición y la riqueza. La bendición y la riqueza. En Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces mire cómo al analizar bien este versículo, cómo encontramos dos palabras: la bendición y la riqueza. Óigalo bien, la bendición y la riqueza. ¿Qué dicen? ¿Qué dice usted que me está escuchando? ¿Será que los que tienen riqueza es porque son bendecidos? Porque ese es el pensar de muchos. Y uno se ha topado con cantidad de personas que de pronto ven a un hermanito necesitado, a un ministro, a un pastor, y lo ven como faltante de muchas cosas materiales y califican que posiblemente es que ese hermano está en maldición o está en represión de Dios, y que el que tiene abundancia de cosas materiales allí que puede mostrar, entonces ese es un hombre bendecido o un hombre rico. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo a través de la Escritura, a través del mensaje, de la palabra profética más segura, que es el Evangelio de la gracia divina. Gloria a Dios. Y analizando, anoche se me estuvo dando tantos versículos que prácticamente dormí muy poco, porque me tocaba levantarme y escribirlos para poder organizar el mensaje que Dios quería darnos en esta noche. Y me hizo recordar de una historia que es muy conocida, yo digo que a nivel mundial, porque fue una historia real. Es la historia de un hombre rico que llevó a su hijo al campo para que
experimentara la pobreza. Ese fue el objetivo de aquel padre rico, llevar a aquel hijo al campo para que experimentara la pobreza. Entonces cuenta la historia que este hombre rico, realmente rico, envió a su hijo al campo y lo llevó allí a una casa, una familia allá supuestamente pobre para él, y allí dejó a su hijo durante 3 días, allí experimentando allí lo que era ser pobre, según él. Cuando regresó a casita, aquel hijito tuvo una buena conversación con su padre. Cuando llegó el padre le dice, bueno hijo, ¿cómo te fue? A lo que el niño le respondió, uy papá, creo que me fue súper bien papá. ¿Cómo así hijo? ¿Y encontraste alguna diferencia entre su casa y nuestra casa? ¿La forma de vida nuestra y la de ellos allá? Preguntó el padre. Papá, wow, papá, estoy mejor dicho emocionado. Un montón hay en mi corazón de alegría, dijo, emocionado el niño. Y siguió. Nosotros tenemos un perro, ellos tienen 4. Nosotros tenemos que descontaminar el agua, ellos la toman pura. Tenemos piscina, ellos hasta un gran río tienen donde disfrutan bañándose libremente. Y hasta peces hay, los cuales pueden sacar en el momento que quieran y poder disfrutar de ellos fresquitos. Allá pueden hasta comerse esos pescados que salen de ese río. Una belleza, papá. Nuestra casa está rodeada de muros. La de ellos no tiene nada que la limite. Se ve todo tan hermoso hacia el horizonte, hasta el cielo. Puede uno divisar ese paisaje tan hermoso. Allá pueden recibir a sus amigos con libertad, pues sus puertas siempre están abiertas. En la ciudad, los teléfonos móviles, esos celulares, papá, lo que hacen es desconectar las familias. Allí la gente está estrechamente conectada con la naturaleza y sus familias. Eso es muy bonito, papá. El padre no podría creer lo que su hijo le estaba diciendo. Y luego sigue hablando aquel muchacho eufóricamente, papá, gracias por dejarme saber lo pobres que somos en realidad. Entonces alguien dijo, hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Entonces, para que meditemos en esta historia, cuando aprendamos a apreciar las cosas de Dios y el valor del llamado que Él hace a la salvación, a la bendición que viene de Él, que realmente enriquece sin añadir tristezas, ahí dejaremos de correr tras la vida rica, materializada, que muchos creen que se lo merecen, pero a la final saben que lo único que necesitamos es la bendición de Dios, que es la que enriquece, porque las riquezas, las cosas materiales, no pueden tapar los huecos emocionales que hay en las almas. Y esta historia, ¿verdad?, es realmente de meditar. Yo en un momento hace años que leí sobre esta historia, me llevó a mi pasado, me llevó cuando yo era niño, y pensé que era un niño pobre, pero luego que crecí, me di cuenta que era tan rico y no me di cuenta lo rico que era. Allá en el campo, allá en una veredita, en una casita hecha de bareje, con chambranas lo más de hermosas, llenas de jardín, una linda viejecita que habitaba allí, que nos llenaba de tanto amor. Allí a 5 pasos pasaba un río de aguas cristalinas, un lote con café, con cultivos, y ese amor de esa ancianita, que eso era cosa hermosa, realmente era rico.
Y no valoré esa riqueza de niño, pero me dejé llevar luego por la riqueza que por la riqueza que realmente lo que añadió fue tristezas al corazón. Pero bendito Dios, ese es el ser humano. Y sobre todo cuando no tiene a Cristo en su vida, está constantemente afanado por las riquezas, pero poco por la bendición. Por eso en Proverbios 10:22 habla de esas dos palabras, la bendición y la riqueza. Pero por lo regular, el hombre se afana por las riquezas, pero poco por la bendición. Y es muy normal buscar las cosas que necesitamos para nuestro vivir. Tenemos familia, tenemos sueños, tenemos necesidades. Hay que buscar la comida, la ropa y hasta lujos. Y es muy legítimo llegar a tener todas estas cosas. Y aún si se llegase a ser rico, bueno. Pero el problema del ser humano es que quiere alcanzar todas estas cosas desvinculado de la bendición. Y ahí es donde está el problema. Porque no comprender, o más bien no saber, o más bien ser ignorantes en cuanto a la bendición de Dios, es lo que no permite que entendamos que es que la bendición de Dios es la que lo va a enriquecer plenamente. Es la bendición de Dios la que enriquece plenamente todo el ser de un ser humano, su cuerpo, su alma, su espíritu. Pero para el mundo la verdad es posible disfrutar el fruto de sus propias capacidades humanas. Sí, la verdad que sí, para eso se esfuerzan, para eso estudiaron, para eso Dios también les dio talentos. Pero con la bendición de Dios podemos obtener muchas que nos serían imposibles. Sería muy imposible obtener riquezas y beneficios que solo provienen de Dios. ¿Por qué? Porque dependen solamente de la bendición de Dios, como es la salud. ¿Cuánta gente rica, pero enferma? No pueden disfrutar ni siquiera de los alimentos. ¿Cuánta gente rica y no puede disfrutar del amor verdadero? Porque a la final, seguramente los que se acercan a ellos, se acercan es por interés. ¡Qué tristeza! ¿Cuántos llenos de riqueza y no tienen paz? No tienen paz. Todas estas son bendiciones que solamente vienen de Dios, que es el Dios de paz. El problema de los que se enriquecen de manera equivocada, sin la bendición de Dios, es que puede llevarlos a muchos sentimientos alejados de la verdadera felicidad, la alegría que realmente viene de Dios. Y al final terminan en muchas tristezas. Como seres humanos podemos llegar a tener riquezas, pero preocupados en muchísimas cosas. Ya cuando se es rico materialmente, pues obviamente ya la preocupación no es por lo que no se tiene. No, ya la preocupación no es por lo que no se tiene. Ahora la preocupación es mantener lo que se posee, no perder esa riqueza, más bien es en aumentarla. Y al fin será riqueza con un alto precio, afán, angustia, ansiedad, tristezas, paz por ningún lado, felicidad por ningún lado. Aunque parece que son gente feliz, pero realmente es gente llena de ¿qué? De muchos vacíos. Porque, como dice la palabra de Dios, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice en 1 Timoteo 6:10, porque tristemente basan la riqueza es en lo material, y ahí es donde está el meollo de la situación. Y obviamente no quiere decir que con todo lo que acabamos de escuchar, lo que está saliendo de mi boca, que no debamos preocuparnos por estar bien. Claro que debemos de preocuparnos por estar bien, ser diligentes,
pero por encima de todo lo material, debemos anhelar la bendición de Dios que viene a través de su palabra. ¿De dónde viene la bendición de Dios? Viene primero por la palabra de Dios. Perdón. ¿Qué dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18:18? Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Óigalo, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué dice allí el escritor, si no, acuérdate de Jehová tu Dios? Porque la verdad que la gente en medio de su pompa, de sus cosas materiales, de su riqueza, se olvidan que el que bendice es el Señor, que Dios fue el que dio capacidades para aquello. Es más, hay una advertencia allí, no sea que prosperes, que Dios lo saque adelante y luego te olvides de tu Dios. Entonces dice aquí, si no, acuérdate Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién es el que da el poder para hacer las riquezas? Es Dios. O sea que la riqueza tampoco es maldición si viene de Dios, porque la misma palabra dice que nos da las cosas en abundancia para que nosotros las podamos disfrutar. Y yo diría que el mejor disfrute de una persona enriquecida por Dios es ayudar al prójimo, es bendecir los ministerios. Dios mío, ese es el objetivo de tener abundancia de cosas materiales. Y ya esa riqueza no será con tristeza, ya no vendrá esa riqueza con tristeza, sino que le producirá esa alegría de sembrar en la obra de Dios, de alegrar corazones. ¡Qué bendición! Ser instrumento de alegrar corazones, llegar siempre a un lugar con la oración, pero también con el detalle que se requiere en ese lugar donde vamos a llevar bendición, porque somos ¿qué? Generadores de bendición. Entonces ahí vemos cómo la riqueza debe ir después de la bendición. Y bueno, aquí Dios me iluminó como para darle un sentido a esta predicación en cuanto a lo que ha sucedido con muchos de nosotros, casi diría yo la humanidad entera. Desde niños supuestamente nos bendijeron con la bendición de un sacerdote. ¿Cómo nos bendijo un sacerdote allí en la creencia en que fuimos levantados? Un sacerdote nos bendijo allí en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y hasta ahí está bien. Pero luego con la señal de la cruz. Y así mismo nos enseñaron a bendecirnos de la misma manera. Toda la vida, llenos de desobediencia, ingratitud, de pecados. Y nos hacían dar la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la señal de la cruz. Pero sería que esa sí era la bendición de Dios para nosotros, con la señal de la cruz. ¿Será que sí esa era la bendición diseñada por Dios? Pues si esa fuera la bendición diseñada por Dios, entonces hubiéramos vivido todos una vida de bendición. Pero si analizamos cada uno de los que ahora estamos en Cristo Jesús, ¿cómo era o fue nuestra vida sin Cristo? Aún habiendo recibido esa supuesta bendición. Entonces allí hubo un problema grandísimo. ¿Por qué? Porque la cruz es símbolo de maldición. Pensamos que era símbolo de bendición y aún hay muchos que piensan que la cruz es símbolo de bendición. Y la verdad, la cruz, de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios, es símbolo de maldición. Uy, ¿cómo así, hermano Javier? No me confunda, no, al contrario, quiero más bien sacarlo de Babilonia, de la confusión, de
tradición. ¿Por qué? La escritura nos muestra que la cruz es símbolo de maldición, porque allí quedaron todas las maldiciones del ser humano. En Colosenses 2:14 dice que allí el Señor anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí vio? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos? Todos esos pecados que nos condenaban, toda la ley del antiguo pacto que nadie pudo obedecer, solamente Cristo, quedó clavada en la cruz. Y allí mismo dice la palabra que Él despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vea qué victoria tan grande nos dio el Señor allá en la cruz. Y para confirmar con certeza que la cruz es símbolo de maldición, Gálatas 3:13 nos lo confirma plenamente. Dice allí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley, ¿cuál era? El acta de los decretos. Entonces dice, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. En un madero. O sea, en una cruz, porque Cristo fue colgado en un madero, horizontal y vertical. Entonces, la cruz era el arma más letal de los romanos. Allí era donde crucificaban y daban muerte, una muerte horrible a los más grandes asesinos y delincuentes de la época. Y allí nuestro amado Señor Jesucristo tuvo que ir a pagar lo que nunca hizo, el justo por los injustos. Y en esa cruz, allá quedó la maldición de todos los seres humanos. Y gloria a Dios que cuando Él ya resucitó, resucitó trayéndonos ¿qué? Bendición, bendición, bendito y alabado sea el nombre bendito de nuestro Dios. Por eso es que Dios hace el llamado, Él hace el llamado y comenzamos como ejemplo en un gran llamado, como lo hizo con Abraham. Y ese llamado que le hizo a Abraham es el llamado que hace a todo ser humano, que Dios lleva la palabra, le abre el entendimiento y él puede entender que así como le habló a Abraham, así le habla a esa persona, como le pasó a muchos de los que me escuchan ahora este mensaje y los que lo van a escuchar, que Dios les abra el entendimiento para que puedan entender el llamado que Dios les ha hecho, les está haciendo para bendición. Y mire lo que dice Génesis 12, 1 al 4, dice, pero Jehová, dice allí, Dios llama a Abraham. Oiga, Dios llama a Abraham. Así como llama a Abraham, así te llamó a ti, me llamó a mí, y está llamando a muchos para que hagan exactamente lo mismo que hizo este varón. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Oiga, ¿sí yo? ¿Para qué lo llamó el Señor? Para engrandecerlo, para bendecirlo, para engrandecerlo, y para que fuera ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios, porque esa bendición de que serían benditas en Él todas las familias de la tierra, esa bendición la recibimos todas las familias de la tierra en su simiente, que es Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y entonces dice allí la escritura, y se fue Abraham como Jehová
le dijo, óigalo, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Este mismo llamado es para todos, pero no todos obedecen tristemente, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero los escogidos, tomamos el ejemplo de Abraham, y dice la escritura, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Como quien dice, Abraham obedeció al llamado de Dios. ¡Qué bendición! Abraham obedeció al llamado de Dios. Y por haber obedecido al llamado de Dios, fue bendecido en gran manera. Tanto que bendijo sus generaciones, porque la obediencia trae la bendición que enriquece y no añade tristezas con esa bendición. Entonces la bendición de Dios para nosotros viene por la obediencia al llamado. Óigalo bien, que se le quede muy grabado en tu corazoncito. La bendición de Dios para nosotros viene por la obediencia al llamado, y también la bendición de Dios viene sobre nuestras vidas también por la bendición sacerdotal. Mire cómo hay una bendición sacerdotal realmente autorizada por la Escritura. Por eso les comencé contando sobre cómo desde niños supuestamente nos bendijeron con la bendición de un sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y con la señal de la cruz. Pero ¿a dónde está escrito esa bendición? Esa no está escrita en la palabra, por lo cual esa bendición a la final se tornó en maldición. Tristemente es una realidad que se lo estoy diciendo por la palabra, porque el que habla conforme a la palabra de Dios en la revelación del Espíritu. Ahora sí vamos a ver la bendición sacerdotal genuina que hay en Números 6, 22 al 27. Dice, y pondré mi nombre, voy a leerla, perdón. Números 6, dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, ya vemos que Moisés era el líder del antiguo pacto. Entonces dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, Aarón y sus hijos eran los levitas, los sacerdotes. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré, dice la Escritura. Entonces, mire como dice el versículo 17, y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. En el Antiguo Testamento, ese nombre era Jehová. Jehová, y pondré mi nombre, Jehová, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Israel era el pueblo elegido de Dios. Nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios también. Entonces, pondré mi nombre. En el Antiguo Testamento Jehová, y en el Nuevo Testamento es Jesucristo, el nombre de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, el pueblo de Dios, la iglesia y aún el mismo Israel, ahora son bendecidos, pero en ese nombre, que es sobre todo nombre, que es Jesucristo. Aleluya. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Cuál nombre? Ya no es Jehová, es Jesucristo. Jesucristo. Por eso es que en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, y yo soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre,
en el Salvador, en el cual Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, la cual esa simiente es Cristo. Dice que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a los que no éramos judíos, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! Entonces la bendición de Dios para nosotros nos da la riqueza más grandiosa. Óigalo, la bendición de Dios para nosotros nos da la riqueza más grandiosa. ¿Cuál es esa riqueza más grandiosa? Tener a Jesucristo, tener su Espíritu Santo morando en nosotros. Porque es que tenerlo a Él es tenerlo todo. ¿Qué se gana el mundo entero, el hombre con poseer el mundo entero y ser rico? Y no tiene la bendición que tiene el pueblo de Dios, que tiene la iglesia, que tienes tú, que tengo yo, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Porque es que tenerlo a Él es tenerlo todo. Él es ahora nuestro gran sumo sacerdote. Y como dice Efesios 1:3, Él es el gran sumo sacerdote que nos bendice ahora. La bendición de número 6 era para el pueblo israelita. No quiere decir que tampoco funcione para nosotros, también. Pero el que nos bendice se llama el gran sumo sacerdote, hecho de una vez y para siempre, llamado Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Entonces, por eso es que en Efesios 1:3 dice: bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oiga, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga, en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, resulta que en una ocasión me sucedió algo. Iba por allá con un joven que tenía un llamado, sí. Y luego Dios me llevó allá también a ese lugar, porque supuestamente, o sea, porque Dios me llevaba de pastor allá a Ceilán, pero antes de mí había un joven allá pastoreando. Y pasamos por los campos y él saludaba, yo saludaba y él se presentaba como el pastor y mostraba unas credenciales. Y yo lo dejaba y solamente analizaba la forma de ser del hermano. Y yo siempre le decía: hermano, Dios lo bendiga. Un día el hermano me dijo: hermano, no me diga más, Dios lo bendiga. ¿Cómo así, hermano? ¿Y por qué? Porque es que Dios ya me bendijo. Yo ya soy un bendecido. Ah, ¿cómo así, hermano? Ah, bueno, disculpe pues, hermano. Bueno, está bien. Entonces, no le vuelvo a decir Dios lo bendiga, está bien. Bueno, porque sí, la verdad, la escritura lo dice. Él nos bendijo con toda bendición. Y Él nos bendijo, es verdad. Pero, entonces, lo que sucede también es que muchas veces ese saludo también se torna como una jerga religiosa, como una costumbre. Qué bueno uno decirle a alguien Dios lo bendiga, pero con esa propiedad, con esa efusividad. Dios lo bendiga así en el espíritu, con ese amor, con ese deseo, pero que no se convierta en una jerga religiosa. Pero bueno, igual, mire cómo el mismo que escribió, que fue el apóstol Pablo en Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro amado Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Es el mismo que en 2 Corintios 13:14 bendijo la iglesia de Corintio al despedirse de ella. ¿Cómo los bendijo? Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. ¡Ja! ¿No es eso una bendición? Entonces, si el Señor ya los bendijo totalmente, que es verdad, entonces también es necesario que nosotros también abramos nuestra boca para bendecir. Y miren también lo que sigue diciendo Efesios 2:6, dice:
perdón, Efesios así 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínense, qué gran riqueza, qué gran riqueza, fruto de la bendición, imagínense. Ese es un fruto de la bendición de Dios que nos enriquece. Qué riqueza tan extraordinaria saber que Dios juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, como quien dice, en lugares de honor. La iglesia está sentada en lugares de honor espiritualmente. ¿No les parece esto una gran riqueza? Entonces somos benditos de Dios. Y como somos benditos de Dios, estamos para bendecir. Por eso el Señor le dio esa promesa a Abraham: bendecir a los que te bendijeren y maldecir a los que te maldijeren. Pero él es el que lo va a hacer, porque a nosotros Dios nos llamó fue a bendecir a los que nos persiguen, a bendecir y a no maldecir, como dice Romanos 12:14. Entonces es necesario abrir nuestra boca, pero para proferir bendición y no maldición, como dice Santiago 3:10, que de la misma boca proceden bendición y maldición. Amigos míos, hermanos míos, eso no puede ser así, dijo el apóstol Santiago. ¿Cómo es que de una misma boca con que se alaba a Dios, con esa misma boca maldices lo de Dios o maldices a tu prójimo? ¿Cómo va a salir agua limpia y agua sucia de un mismo estanque, de una misma boca? No, Señor. Entonces, con la bendición de Dios que enriquece, entonces ahí es donde vamos a disfrutar de una vida que abundante, de una vida donde vamos a ser que intocables, muy favorecidos por la gracia de Dios, como dice allá en Isaías 54, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, que condenaremos toda lengua que se levante en contra nuestra. Esa es la herencia de los siervos, de los hijos de Dios, de los llamados de Dios que aceptaron ese llamado y que buscan la bendición de Dios primero, y luego Dios se encargará de que si quiere enriquecerlo, lo enriquecerá, pero siempre a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Y ¿sabe qué es lo más hermoso, iglesia? ¿Sabe qué es lo más lindo? Y lo que Él bendijo, nadie lo puede maldecir. Nadie, óigalo bien, nadie lo puede maldecir. Entonces, no puede ser que hayan cristianos que digan que le están haciendo brujería. Yo he escuchado muchos cristianos, hermano, no, me están haciendo brujería. Dios mío, yo no puedo creerlo. Un hombre y una mujer nacidas de Dios, resucitadas juntamente con Cristo y sentados en lugares celestiales, en los lugares de honor. No, en vez de que le hagan brujería, al contrario, tenemos la autoridad, el poder sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Antes, esos espíritus de hechicería tienen que temblar a la palabra que sale de nuestra boca. Y no lo digo yo en sabia humanidad, en sabia opinión, lo digo por la palabra. Porque imagínense, es correcto que no cristianos suceda ello, claro que sí. Dios mío, cuánta gente, Dios mío, que anda hechizada y sufren. A nosotros nos ha sucedido, hay personas que nos han buscado: ay, hermanos, ¿qué tal y tal? Ah, bueno, entonces nosotros comenzamos a predicar la palabra y comenzamos a echarle fuera esos demonios, y verdad, sus vidas comienzan a ser transformadas, y ahí se ve ya cómo Dios opera en esas almas, y ellos comienzan a creer y comienzan a congregarse, y qué bonito, y comienzan a ser sacados de esas tinieblas al reino de Cristo, al Evangelio, y comienzan a aceptar ese llamado, esa bendición que realmente les va a traer alegría y gozo a sus vidas. Pero aquel que no es cristiano, pero el que es cristiano, no puede suceder que tenga problemas de que digan que le están haciendo brujería, porque recuerden,
Lo que Él bendijo, nadie lo puede maldecir. Y se lo va a sustentar con la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Dice aquí en Números 23:20. En Números 23:20 dice: He aquí, Él recibió orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Y júbilo de rey en él. Porque en el pueblo de Dios hay júbilo de rey. ¿Cuál es el rey? El Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro gran pastor. ¿Quién nos va a tocar? ¿Quién nos va a hacer daño? Si Él nos cuida de noche y de día, y nadie nos podrá hacer frente. Como estuvo con los antiguos, cuánto mayor está con nosotros ahora que es el Cristo resucitado. Dios mío bendito. Dice la Biblia en Números 23:22. Dios los ha sacado de Egipto. ¿Cuántos fuimos sacados de Egipto, del mundo? Todo el pueblo de Dios, la iglesia, fue sacada ¿de qué? Del mundo, de esclavitud de pecado. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. ¡Ah, qué belleza! Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. ¡Qué bendición! Y ve como dice la palabra, que lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Y que el pueblo de Dios, no hay agüero contra él, ni adivinación. Nada podrá hacer frente a un pueblo que ha nacido de Dios, que ha sido resucitado con Cristo, bendecido en Él y prosperado en Él, en Cristo Jesús. ¡Qué bendición tan maravillosa, tan extraordinaria! Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ahí podemos ver, querida iglesia, ¿qué dice en Santiago 1:16? Amados míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto, o sea, todas las bendiciones de Dios descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gloria a Dios. Óigalo bien. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mira esa otra gran riqueza, fruto de la bendición. Nos hizo nacer de su propia voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia divina, para que seamos primicias de sus criaturas. Oiga, de sus criaturas. ¿De cuáles criaturas? Las criaturas nuevas en Cristo Jesús, como dice la palabra. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, nueva creación es. Lo viejo pasó y lo nuevo ha llegado. Lo viejo son las maldiciones que no nos dejaban prosperar, no nos dejaban ser felices. Pero ahora, como criaturas nuevas, nacidas del Espíritu, nacidas de la palabra, somos ¿qué? Herederos de gran bendición, y tenemos grandes riquezas a través de la bendición que tenemos en Cristo Jesús y por su Espíritu Santo. Tenemos la riqueza que nos trae alegría a nuestras vidas. Aleluya, vivimos llenos de esperanza, en una vida mejor, en una vida plena. Y ahí podemos entender realmente lo que dice el Señor en Proverbios 10:22, con la revelación del Espíritu Santo. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Gloria a Dios por su palabra, que haya sido realmente
de bendición para que aquel y aquella que ha escuchado este maravilloso mensaje. Y para terminar, le leo nuevamente, eh, nuevamente, nuevamente, Génesis 12. Pero, pero Jehová había dicho a Abraham. En este caso, podemos colocar el nombre nuestro. Pero Abraham había dicho a Javier Cano, a Javiercito, al que me está escuchando. Pero Abraham había dicho a Haran Girón, a Marta Benavides, a Luis Burgos, a Marta Benavides, a todo el que está escuchando este mensaje, a Pilar, Dios mío bendito. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué Dios lo sacó de la familia que vivía en una tradición que antes lo alejaba de Dios? Porque el papá de Abraham era un sacerdote de los falsos dioses. Entonces Dios tuvo que sacarlo de allí inmediatamente para que él no se corrompiera, como muchos fuimos corrompidos en la falsa religión, en la tradición de los hombres. Pero él tuvo ese llamado de Dios, salir de la casa de su padre a la tierra que él le mostraría. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mire cómo en muchos se nos está cumpliendo esta palabra. Él nos bendice, nos ha puesto un nombre de honor, y nos ha puesto como bendición. Como nos decía el Señor en una palabra anterior, que aunque para muchos seamos pobres, pero estamos enriqueciendo a muchos. Imagínense, esa es la riqueza del Evangelio, la riqueza de ser portadores de buenas nuevas. Dios mío, portadores de esperanza, portadores de vida. Gloria a Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero mire lo más hermoso allí. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¡Qué bendición! Y se fue Javiercito Cano como Jehová le dijo. Y así sucedió. Y cuando uno sale de ese estado y de la familia, todos se aterran y todos se preocupan. ¿Y qué pasó, mi hijo? Ve que le lavaron el cerebro. ¿Por qué cambiaste de religión, hijo? No, no, abuelita, no, madrecita, no, padrecito. Lo que pasa es que ustedes no leyeron la escritura, y por no leer la escritura, ¿cómo fueron engañados? Pero ya el Señor me abrió el entendimiento, me llamó, me mostró lo que es la bendición de Dios, que no es la bendición como nos enseñaron de niños, que nos bendecía allí un sacerdote de la manera poco de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la palabra ya me mostró quién es el que me bendice: Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Solamente a ese le debo honor y gloria, y le sigo con amor y le obedezco, porque los que le obedecemos al Señor, obedecemos al llamado, Él nos trae bendiciones en gran manera. Gloria a Dios. Y la bendición de Dios es la que nos va enriqueciendo y no añadirá ninguna tristeza a nuestras vidas, porque Él nos bendijo con toda bendición y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu maravillosa palabra, por tu maravillosa bendición de habernos llamado para enriquecernos con toda riqueza espiritual y hacernos sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué bendición, papá. Padre, que todo el que escuche este mensaje
se le abra los ojos del entendimiento, Señor mío bendito, Padre Santo, y podamos diferenciar entre la bendición y la riqueza, Señor, y podamos entender que la riqueza más grande es tenerte a ti, Jesucristo, es tener tu Santo Espíritu, Dios mío, es el ser bendecido por ti, Jesucristo, el gran sacerdote que nos bendijo, el que nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas, nuevas criaturas en Cristo Jesús, como lo describe la Escritura. ¡Qué gran riqueza, Señor! Fruto de la bendición tuya, Padre, en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a hacer bendición donde quiera que vayamos. Bendecir aún a los que nos persigan. Bendecir, siempre bendecir y nunca maldecir, Señor. Para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque somos intocables, Señor. Porque tú nos bendijiste y nadie nos podrá maldecir, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Bendito y alabado sea el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Padre bueno, gracias Dios, gracias Padre Santo. Que sea la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo con cada uno de nosotros que hacemos parte de tu pueblo en Cristo Jesús, recibiendo la bendición tuya, oh Padre, que es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella, por tu gran amor, por tu gran promesa, por tu gran verdad en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.